La humanidad dejó de ver no por un fallo tecnológico o un error, sino porque el Sol la cegó en el peor momento. Justo cuando el objeto interestelar 3 Atlas estaba en su punto crítico, la Tierra miró directo al resplandor solar. Pero mientras nosotros no podíamos observar nada, alguien sí estaba mirando. Quédate hasta el final porque lo que vio una sonda china desde la órbita de Marte no solo contradice la física cometaria, sino que abre una pregunta mucho más inquietante. ¿Y si esto nunca fue una simple roca espacial? El día en que la Tierra quedó ciega. El momento del perihelio de 3 y Atlas coincidió con una configuración orbital tan precisa como implacable. Desde la posición de la Tierra, el Sol se interpuso exactamente entre nuestros instrumentos y el objeto interestelar, creando una cortina de luz imposible de atravesar. No se trató de una falla humana ni de una carencia tecnológica, sino de una consecuencia directa de la mecánica celeste. El resplandor solar y las interferencias inutilizaron telescopios ópticos, sistemas de seguimiento y radiotelescopios, excluyendo a la humanidad del evento clave, la posible fragmentación del cometa por estrés térmico. Esta ceguera observacional creó un vacío de datos crucial, impidiendo confirmar lo sucedido y siendo el origen de todas las dudas posteriores sobre la trayectoria de 3 y Atlas. El ojo que no parpadeó desde Marte. Mientras la Tierra quedaba cegada por el Sol, la geometría del sistema solar ofrecía una alternativa inesperada. Desde la órbita de Marte, la sonda Tianwen-1 se encontraba en una posición lateral privilegiada, con una línea de visión limpia hacia el objeto interestelar. Allí no existía atmósfera que dispersara la luz, ni un horizonte que limitara el campo visual. El fondo era el espacio profundo, oscuro y estable, ideal para detectar estructuras débiles y contrastes sutiles. Esta diferencia geométrica transformó a la sonda en el único observador activo durante el periodo más crítico. Mientras los equipos occidentales aguardaban recuperar contacto visual, los sensores chinos registraban datos de manera continua y meticulosa. La grabación capturó la evolución completa del objeto bajo condiciones extremas. Era observación pura, sin expectativas o modelos previos. Por primera vez la narrativa no se construía desde la Tierra sino desde otro planeta. Este cambio alteró irreversiblemente la jerarquía de la observación astronómica, poniendo a China en el centro del mayor misterio cósmico contemporáneo. Un núcleo que se negó a morir. Los modelos clásicos desarrollados por la NASA predecían un destino claro para 3 y Atlas. La combinación de calor extremo y tensiones internas debía provocar la sublimación violenta del hielo y la fragmentación del núcleo rocoso. Era el comportamiento esperado para cualquier cuerpo pequeño sometido a semejante estrés. Sin embargo, los datos obtenidos desde Marte describieron un escenario opuesto. El núcleo permaneció íntegro, y más inquietante aún mostró signos de estabilidad dinámica tras el paso por el perihelio. Esta supervivencia no fue pasiva. El objeto no solo resistió, sino que modificó su movimiento. Se detectó una aceleración adicional que no encajaba con los cálculos puramente gravitacionales. Esa desviación, aunque sutil, era consistente y medible. La implicación es profunda, porque sugiere que el objeto no reaccionó al entorno solar como un cuerpo inerte. En lugar de degradarse, se adaptó. Este comportamiento obliga a replantear la idea de que todos los visitantes interestelares son reliquias frágiles. En este caso, el núcleo actuó como un sistema capaz de mantener coherencia bajo condiciones extremas. La coma que parecía diseñada. La coma de un cometa suele ser la firma del caos. Gas y polvo se liberan de forma irregular, empujados por el viento solar y por fracturas internas impredecibles. En el caso de 3 y Atlas, la observación mostró algo radicalmente distinto. La nube que rodeaba el núcleo presentaba una forma definida, con simetría y continuidad en el flujo de material. Los análisis espectrales indicaron que no se trataba de una dispersión aleatoria, sino de un proceso sostenido y organizado. La densidad del polvo no disminuía gradualmente, sino que se mantenía constante en regiones específicas, desafiando los modelos de sublimación pasiva. Esta coherencia, que recuerda a un sistema de escape controlado más que a una evaporación desordenada, sugiere una física desconocida o una intención funcional, haciendo de la coma una pista crucial en el enigma. El latido imposible de 247 segundos.
Uno de los hallazgos más desconcertantes fue la detección de una señal periódica en la luminosidad del objeto. Los sensores ultravioleta registraron un aumento y disminución del brillo con una regularidad absoluta. El ciclo se repetía cada 247 segundos, sin variaciones apreciables. En un entorno natural, este tipo de señal es extremadamente difícil de justificar. La rotación de un cuerpo rocoso produce cambios graduales y asimétricos en el brillo, no picos definidos y constantes. Además, la inercia térmica de una roca impide respuestas tan rápidas a estímulos externos. Aquí no había suavidad ni ruido estadístico, había pulsos. Este patrón se asemeja más a un sistema que se activa y desactiva que a un objeto pasivo reaccionando al entorno. La regularidad temporal elimina muchas explicaciones convencionales y abre la puerta a hipótesis más complejas. El hecho de que el ciclo se mantuviera estable durante el periodo de observación sugiere un proceso interno sincronizado. En astronomía, la periodicidad perfecta rara vez es casual. Por eso este latido se ha convertido en uno de los argumentos más inquietantes para quienes cuestionan el origen puramente natural de 3I Atlas. La anticola de 1.100.000 kilómetros. La presencia de una anticola extensa añadió otra capa de anomalía al comportamiento del objeto. No se trataba de un efecto visual causado por la perspectiva, sino de una estructura física real claramente definida. El material expulsado se extendía a lo largo de 1.100.000 kilómetros, manteniendo una alineación sorprendente. Para un objeto de tamaño reducido, esta magnitud de expulsión debería haber implicado una pérdida significativa de masa y probablemente la desintegración del núcleo. Sin embargo, el núcleo permaneció intacto. La estabilidad durante la eyección es uno de los aspectos más difíciles de explicar. En un cometa típico, la liberación masiva de partículas genera fuerzas desiguales que provocan rotación caótica o fragmentación. Aquí no ocurrió nada de eso. El flujo fue direccional, coherente y sostenido. Esta observación sugiere que las partículas no fueron liberadas al azar, sino aceleradas de manera controlada. La forma rectilínea de la anticola refuerza esta idea, ya que la naturaleza tiende a producir dispersión, no alineación perfecta. La pregunta central sigue sin respuesta. ¿Qué mecanismo permitió expulsar tanto material sin comprometer la integridad del objeto? Luz en el lado oscuro. El fenómeno más perturbador fue la detección de luminosidad en el hemisferio que no estaba orientado hacia el Sol. En condiciones normales, esa región debería permanecer fría y oscura, reflejando como mucho una fracción mínima de luz dispersa. Sin embargo, los sensores de Tianwen-1 registraron un aumento claro de brillo proveniente del lado nocturno. Este efecto, conocido como inversión fotométrica, no tiene una explicación aceptada dentro de la física cometaria tradicional. No se trataba de reflexión indirecta, sino de una emisión localizada y relativamente intensa. Esto implica la presencia de una fuente de energía interna o de un proceso activo que se desencadenó tras el paso por el perihelio. La idea de que el calor solar actuó como un detonador en lugar de un agente destructivo resulta profundamente inquietante. En vez de degradarse, el objeto pareció activarse. Este comportamiento invierte las expectativas fundamentales sobre cómo interactúan los cuerpos pequeños con el entorno solar. La luz en el lado oscuro no solo desafía la termodinámica básica, sino que redefine la pregunta central. No qué es 3I Atlas, sino qué capacidad posee para responder al entorno de forma tan precisa. Recapitulemos rápido. Un objeto que no se rompe, que acelera sin explicación, que pulsa con precisión, que expulsa materia de forma dirigida y que brilla en su lado oscuro. Ya no estamos preguntando qué es 3I Atlas, la pregunta ahora es, ¿qué está haciendo? Y eso lo cambia todo. ¿Crees que estamos ante un fenómeno natural que aún no comprendemos? ¿O Marte fue testigo del paso de la primera tecnología no humana registrada por nuestra especie? Déjame tu teoría en los comentarios, quiero leerte. Y si este análisis te voló la cabeza, suscríbete y activa las notificaciones porque esta historia no ha terminado. Y lo más inquietante, todavía no lo hemos visto venir.